Noches Buenas noches a todos. Queremos empezar una vez más puntuales este ciclo de conversatorios para rememorar y recordar la historia de los 200 años que cumple Bolivia desde otra perspectiva, desde otra mirada, con la idea también de revisitarlo y tener una conexión con la juventud y también revisar la historia fuera de los libros de textos eh, muy escolares con los que hemos crecido la gran parte de los bolivianos. Es así que para nosotros es un honor presentarles al doctor Rodrigo Burgoa, quien va a hacer este conversatorio en esta oportunidad y nos va a hablar justamente de la Guerra del Pacífico, el tema del enclaustramiento, que sé que también ha sido parte de su gran bagaje de investigación en cuanto al comercio internacional y las limitantes que eso ha significado también para nuestro país. Y sobre esto también los mitos y lo que también hablábamos con el equipo de Fundación ARU y del equipo en democracia, de la gran y emblemática canción que nos ha marcado en nuestras infancias, que es algo que también seguimos viviendo hasta el día de hoy, que es la canción de Radio Panamericana, que seguramente todos han escuchado, y es algo que seguimos viviendo generación tras generación, y es algo que incluso en el tema discursivo sigue vigente, ¿no? Es así que quiero darle la palabra a Rodrigo Burgoa y le pido a Gabriela que por favor nos ponga en pantalla completa al doctor para que él nos pueda dar su presentación. Perfecto, muchas gracias Sofía por toda la introducción. En primera instancia quiero agradecer a todo el equipo, como tú dices, de Fundación ARU, obviamente también del grupo de En Democracia y en especialmente a ti, Sofía, por la invitación y también a Mateo Calderón, ¿no? Que ha siempre manejado todo el contacto y demás, hemos coordinado todo esto. Y también felicitarlos por la iniciativa de hablar, sobre todo en esta época del Bicentenario, de temas tan importantes como estos, ¿no? Sin duda alguna, es un desafío también para mí, porque como tú has dicho, sí, mi línea de investigación es el tema marítimo, sin duda alguna con el comercio internacional, pero nunca lo había visto desde una perspectiva del arte, ¿no? Que es un desafío interesante y me ha gustado mucho, digamos, abordarlo. Y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a ver, digamos, cómo ha quedado la imagen de la pérdida del mar al día de hoy y cómo se ve reflejado en distintas obras. Más allá de lo que tú mencionas, que es súper interesante, ¿no? De Radio Panamericana, de que cierra con Volveremos a los puertos del progreso. Entonces, ¿implica realmente el mar progreso, progreso mar? Eso es también lo que vamos a ver, ¿no? Eso está, digamos, en la memoria colectiva, utilizando un término más de sociología. Vamos a verlo. Entonces, tengo acá una exposición y como tú me has pedido arte, bueno, he hecho un análisis de arte y vamos a plantear, como te digo, me ha gustado mucho. Vamos a ir con esta pantalla. Denme un minuto, por favor, y me van a confirmar si es que se va viendo en primera instancia y en segunda instancia si van pasando a las diapositivas. Y cuando haya sonido, si es que se escucha el sonido, ¿ok? Pues si no, siempre hay formas de arreglar todos estos temas. Entonces, bueno, sin mayor preámbulo. ¿De qué quiero hablarles? De la Guerra del Pacífico y quiero felicitarles por algo más, ¿no? A todo el grupo que me manejan enclaustramiento, porque efectivamente ese es el término que se debe utilizar, el enclaustramiento geográfico de Bolivia, no mediterraneidad. Y muchos pueden decir es un sinónimo, en absoluto no es un sinónimo, ¿no? Un país que nace sin mar, ok, es mediterráneo, como podríamos hablar del Paraguay, o si quieres nos vamos hacia el hemisferio norte, Europa, hablamos de Suiza. Muchos países en África también. En nuestro caso es un país que ha sido enclaustrado, es decir, que ha sido encerrado geográficamente, ¿no? Desde 1879. Y lo que te dicen, obviamente, los grandes diplomáticos bolivianos, como Jorge Escobar y Cusicanqui, entre otros, es que esto es momentáneo, es temporal. Y claro, pues se podría discutir mucho también este tema. Hay muchas cosas por discutir. Pero a ver, antes de hablarles del arte, yo necesito, digamos, contextualizarles un poco cuáles son los antecedentes de la Guerra del Pacífico. Entonces, sin tratar de hacer una clase de historia, vamos a hablar brevemente de algunos elementos, ¿no? En primera instancia, tendríamos que decir que todo eso surge desde la ley Bulnes,
¿Quién era Bulnes? Manuel Bulnes, el presidente de Chile en 1842. Esa ley es administrativa, pero lo que te dice es que básicamente autoriza al gobierno chileno a explotar todos los recursos que existen en su territorio, inclusive el despoblado de Atacama. Entonces ahí comienza, digamos, la discusión, que hasta ese momento ni siquiera los tres primeros, en realidad las tres primeras constituciones de Chile habían identificado como Atacama chilena. Sin embargo, aquí va a surgir y me preguntan por qué. Porque comienza el auge de el guano, ¿no? El guano que se utilizaba como fertilizante para ya las pobres tierras agrícolas, si quieren, de Europa. Entonces ya había demanda. Y ahí va a comenzar una discusión que va a durar varias décadas, que los chilenos van a eludir hasta los 60 inclusive, y van a decir, ok, vamos a esperar. Nuestra primera misión, por ejemplo, y seguramente el nombre les va a parecer conocido, Casimiro Lañeta, va a ir hasta Chile y va a ir, ¿no? Con todos los legajos para decir que Atacama siempre ha sido, primero de la Real Audiencia de Charcas y posteriormente de Bolivia, ¿no? De por medio, Luti Possidete Juris, sin duda alguna. Y van a ver, ¿no? Que el manejo va a ser ante todo legal. Nosotros, cuando digo nosotros, Bolivia, con todos los argumentos legales y demás, se va a evadir. Y de hecho, ya en los 60, 63 aproximadamente, Chile va a salir con una nueva tesis de que Bolivia nunca tuvo mar y en realidad hubo una distracción de Chile en la independencia y el libertador Bolívar va a aprovechar de eso para darle el desierto de Atacama a Chile, algo totalmente infundado, ¿no? Que se van a encargar varios autores bolivianos de criticarlo y demás. Y que vuelve, por ejemplo, en los 70, más o menos 80 del siglo XX, con Pinochet, Jaime Izaguirre, que manejan esa idea. Luego de eso, 1866, ok, teníamos ese problema, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Llega Melgarejo y va a llegar a un acuerdo que se llama el Tratado de Medianería, ¿no? En ese Tratado de Medianería te dice, ok, vamos a llegar, vamos a dividir básicamente el desierto en dos, paralelo 24, vamos a hablar de una medianería, entonces, entre el 23 y el 25, obviamente, lo vamos a compartir en cuanto a la explotación de recursos, aunque obviamente todo quedaba en nuestro lado, es decir, entre el paralelo 23 y el paralelo 24. Estoy hablando ante todo de mejillones. Eso es lo que interesaba. Luego de la caída de Melgarejo, lo que va a pasar es de que se va a tratar de declarar nulo todo lo que hizo ese gobierno. Sin embargo, no es posible manejar de esa forma el tema de tratados internacionales. Entonces hay que renegociar. Y un 6 de agosto de 1874 se elimina parcialmente la medianería, porque se hablaba de todos los recursos, y solo se dice, ok, con el guano, vamos a mantener el guano. Además de eso, el paralelo 24 es el que va a dividir, ¿sí? Nuestro territorio. Hasta ahí, bueno, obviamente está renunciando Bolivia hasta el paralelo 26, inclusive 27 se decía del litoral, unos 3 grados aproximadamente, pero iba bien, ¿no? Iba bien, digamos, la situación. Y te dice obviamente de que Chile no puede, mejor dicho, perdón, Bolivia no puede cobrar ningún impuesto adicional a empresas, a ciudadanos o capitales chilenos. Eso es lo que te dice. Ahora, circunstancias de la vida. Antes de eso, la compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta ya surgía con fuerza, porque además, así como había los recursos del guano, surge también el salitre, un poco más hacia el norte, ¿sí? Estamos hablando de Antofagasta. Y bueno, ahí podemos hablar del Salar El Carmen y demás, donde va a haber una gran explotación por parte de la población chilena, efectivamente, eso es cierto, y se va a formar una compañía que era sociedad anónima, ¿ok? De salitres y ferrocarril, que obviamente tenía capital estadounidense y capital inglés. Entre esos estaba Hicks, ¿no? El gerente, que seguramente han escuchado el apellido. Lo cierto es de que había un acuerdo, ¿no es cierto?, de darle la concesión, y eso va a pasar con la Asamblea de 1874, pero no se va a tratar el tema, por cuestiones, teníamos cosas más urgentes que ver en Bolivia, entonces se va a postergar, y obviamente la inestabilidad política que va a caracterizar toda esa década va a llevar a que recién en 1878 la Asamblea de Bolivia acepte ese contrato y diga, en lugar de darnos parte de su capital, que nos ponga un aporte de 10 centavos. Y esa va a ser la excusa para, obviamente, lanzar la guerra de 1879. Por eso también se llama esta guerra del Pacífico la guerra de los 10 centavos, ¿no? ¿Qué debo decirles al respecto? ¿No? Obviamente no voy a poner mucho énfasis ni nada por el estilo, pero algo, un mito, ya que Sofía hablaba de mitos, más allá de que vamos a ver otros temas, es de que Bolivia incumple el Tratado de 1874 en ningún momento. Hasta antes
de la invasión de Antofagasta, esta compañía no tenía capitales chilenos, no era de chilenos, era de ingleses y de estadounidenses. Cabe notar eso, ¿no? Sin embargo, la historiografía te la vende como que Bolivia ha incumplido el Tratado de 1874. Eso es falso y se podría estudiar mucho más. Primer elemento que es importante analizar. Bueno, se irrumpe la guerra, ¿no? Sin declaración de guerra, que era importante en esa época, siglo XIX, un 14 de febrero de 1879, las tropas chilenas invaden Antofagasta. Luego de eso, obviamente, vamos a tener varias batallas. Primero va a ser una batalla naval que se va a perder el 8 de octubre de 1879. Va a ser, lamentablemente, no hundido, sino va a ser como un trofeo de guerra, el Huáscar, el famoso Huáscar peruano, un monitor, y va a perecer heroicamente su almirante, ¿no? El almirante Miguel Grau. Luego de eso vamos a ir por la tierra, va a estar la campaña obviamente de Tarapacá, luego vamos a hablar de Arica, Bolivia va a retirarse de la guerra porque no tenía ya la musculatura, si me permiten el término, para seguir manteniendo económicamente, ante todo, ese tema. 1884 vamos a pasar a la firma de un pacto de tregua, cabe notar eso, no es un tratado definitivo, en el cual ahí se establece lo que se denomina en la historia el dogal aduanero, ¿no? Que básicamente va a poner a Bolivia de rodillas junto con otros acuerdos. En primera instancia estamos hablando el dogal aduanero de que básicamente todos los ingresos que te va a generar Bolivia desde la perspectiva de aranceles va a ir para Chile, o un gran porcentaje, y el porcentaje que le correspondería a Bolivia también va a ir en una mayor parte hacia Chile. ¿Por qué? Para costear el tema de la guerra, indemnizar a las personas y demás cosas, ¿no? Ciudadanos chilenos. Por el otro lado, te van a autorizar el ingreso de mercancías chilenas de manera gratuita, es decir, sin arancel ni nada al mercado boliviano, lo que te va a matar todo lo incipiente, es cierto que era incipiente, pero industria boliviana que existía en esa época, ¿no? Así vamos a llegar, luego de muchas negociaciones, hasta 1904, donde obviamente se va a firmar el tratado definitivo. Es falso, como también muchos han querido plantear, de que ha habido una hostilidad armada, si quieren, o una presión armada por parte de Chile en 1904 para ese tema. Pero sí ha habido obviamente una presión económica muy fuerte, porque como les digo, es la época de un vasallaje económico, ¿no? Para Bolivia. Algo similar probablemente a un tratado de Versalles para Alemania después de la Primera Guerra Mundial. Y ahí obviamente se va a firmar el tratado definitivo de 1904, más allá de las circunstancias, un 20 de octubre. Y bueno, aquí lo que se dice, ¿no? La tesis boliviana y que manejamos y mantenemos es de que obviamente termina la guerra del Pacífico, pero no hay un tema pendiente porque antes de eso se hablaba mucho de darle una puerta al Pacífico a Bolivia, dicho de otra manera, una salida soberana, asegurarlo, ¿no? Entonces, ante esa situación, ya va a surgir el arte que te va a manejar todo este tema y vamos a ver. Entonces, me ha dicho arte, Sofía, y vamos a manejar los 7 artes, las 7 bellas artes. Y lo primero que yo quiero mostrarles es la pintura, ¿no? ¿Cómo se captura ese momento? Y yo quiero que noten algo interesante. Es bastante diferente a cómo se maneja la guerra del Chaco, ¿no? Claro, nos queda más cerca es casi un siglo, pero ahí, digamos, tú vas a tener las canciones, yo qué sé, Destacamento 111, el mismo Boquerón y demás, en el cual tú estás prestando mayor atención a qué, mayor atención a la vivencia del soldado mismo. Aquí tenemos algo así en menor medida, pero te queda con total claridad la marca de qué. Heroicos, ¿sí? Los héroes, lo que vamos a tener, como ustedes pueden ver en esta pantalla, en este momento, ¿no es cierto? A los colorados de Bolivia, que van a irrumpir obviamente en 1880, en la batalla de Tacna, 26 de mayo de 1880, el Alto de la Alianza, también llaman muchos, en el cual tú tienes obviamente aquí a Ildefonso, ¿sí? Vea Murguía, el comandante en esa época, los colorados de Bolivia, con la vestimenta que entenderíamos que es la tradicional, que más o menos vemos hasta esta época, el pabellón boliviano, y aquí llama la atención, si ustedes buscan las pinturas, hay algunos que no te lo plantean, otros que sí, pero aquí está. Este señor que está obviamente ahí al medio, un comandante detrás. Muchos hablan de un Hilarión Daza, ¿no? Porque obviamente detrás de los Colorados de Bolivia estaba Hilarión Daza. Respondía Hilarión Daza todo este tema, o todos estos actores. De hecho, en 1879, fines de 1879, para sacarlo a Hilarión Daza del poder, a esos colorados les van a decir, vayan a lavar su ropa y demás al río, ¿no? Cerca de Tacna.
Mientras hacía eso, ellos estaban desarmados, no podían hacer nada. Van a quitarle el poder a Daza y obviamente ustedes saben por la historia que meses después, de facto también, se va a identificar un nuevo presidente que va a ser Narciso Campero. Pero es interesante ver eso ustedes van a ver en muchos lugares, obviamente, esto es bastante conocido, donde obviamente te va a exaltar el tema de qué, de lo heroico, ¿sí? De la intervención de los colorados de Bolivia, que van a entrar, muchos escuchan, agarrarse rotos, que aquí entran los colorados de Bolivia, en realidad es sujétense los calzones rotos que aquí entran los colorados de Bolivia, ¿no? Heroicamente, pero no va a alcanzar para ganar esa batalla decisiva. Luego de eso, obviamente tenemos ¿no? Estas pinturas que vamos a tener, por ejemplo, de 1927. Esto es rescatado de una publicación del diario que te hace referencia a esto, que te habla de Pisagua, de noviembre de 1879, que por cierto, el primer desembarco, ¿no es cierto?, en guerra no va a corresponder a la Segunda Guerra Mundial, sino va a ser a Chile, en 1879, en la defensa de Pisagua. Aquí están los colorados de Bolivia, y básicamente lo que te cuenta la historia, ¿no? Con el agua hasta el pecho, con las armas, evitando obviamente que desembarquen ahí. De hecho, va a ser tan heroica, te dice la historia, esta defensa, que no van a poder desembarcar en este sector. Van a tener que ir un poco más al norte los chilenos, bueno, y obviamente van a ser vencidos los bolivianos. En específico, si la memoria no me falla, es un batallón cochabambino el que va a estar ahí. Otro elemento que vas a ver en general y que nos podría llamar la atención es obviamente el tema de la guerra en sí, el rol del soldado boliviano, que como te digo, no vamos a poder individualizar, es cierto eso, no hay testimonios, pero tú vas a obviamente rescatar que, como siempre, ¿no? Lo heroico del soldado boliviano que va a defender más allá de todo la heredad patria. Por ejemplo, llama mucho la atención cómo aquí se abraza la bandera, ¿no? O sea, siempre ha basado a la bandera incluso en el momento de muerte. También aquí el clarín que llama, si ustedes ven un poquito más arriba en la pintura donde está poniendo el mouse, o podemos manejar también un puntero, si me permiten un minuto, una pluma. Acá ustedes pueden encontrar, ¿no? Esta corneta que te va a llamar, o el clarín si quieres, que siempre es símbolo, ¿no? De la guerra, de llamar, obviamente, a defender la patria y demás. Y no me van a dejar mentir los que han hecho un servicio militar o premilitar cuando te dicen retirarte después de que ya sales del cuartel, ¿qué gritas? Hasta que el clarín de la patria nos llame. Ese es el clarín de la patria, ¿no? Que tú puedes identificar aquí. Es interesante ver eso y de fondo el mar, ¿no? O sea, claro, ese mar que nosotros hemos romantizado mucho también, es cierto, sin duda alguna. Batalla de Tacna, algo similar, donde tú vas a ver obviamente la guerra en el que vas a tener acá el alto. ¿Por qué es el alto de la alianza? Porque era el alto de Tacna, ¿no? Aquí está. Obviamente le han dado otra connotación, también se habla de la batalla de Tacna en específico, y aquí está, ¿no? La guerra sin cuartel, cuerpo a cuerpo, obviamente, con bayonetas y demás, con el enemigo que vendría a ser Chile. Y esta que es muy representativa porque es interesante, ¿no? Sofía me sugería algunas preguntas y me decía el rol de la mujer en la guerra del Pacífico. Y por supuesto que haber un rol importantísimo y adelantado. Y claro, los europeos muchas veces venían acá y decían, llama la atención porque están más adelantados en América respecto a Europa en cuanto al rol de la mujer en la historia en general, ¿no? Y obviamente tú ves acá dos elementos que quedan. Primer elemento, si hablamos de la mujer, esa es la rabona. ¿Quiénes eran las rabonas? Eran las esposas, las hermanas, las madres, inclusive las hijas que acompañaban a los soldados y se encargaban de toda la logística, es decir, preparar los alimentos y todo lo que corresponde a esos temas en específico. Y que también muchas rabonas van a entrar en batalla. Eso también es súper interesante mencionar. Esa pintura, este fresco, te está mostrando precisamente ese tema, ¿no? Donde tú estás, aquí está la Rabona defendiendo al soldado. Y miren, aquí hay un niño. Claro, también iban con hijos. Y otro elemento también, que es muy triste, pero que debo decirlo, y está demostrado y se ha analizado, es el famoso repaso chileno que va a existir en esa época. ¿Qué se entiende por repaso chileno? Lo que pasa es que aquí no habían heridos, no dejaban heridos. Una vez que terminaba la batalla, los chilenos entraban así con la bayoneta y a todos los heridos los ejecutaban. Eso también te está mostrando, ¿no? Esta pintura en específico. Y aquí está por eso la Rabona, seguramente la esposa, defendiendo a su esposo, probablemente herido, malherido.
Eso es lo que se va a ver. Y aquí, si tú ves en el fondo, tú puedes ver otros soldados chilenos buscando también heridos con el mismo cometido. Entonces aquí vemos dos elementos interesantes y el rol de la Rabona en este caso. Esa no es una pintura, pero como me han dicho, el rol de la mujer, no puedo dejar de resaltar a una cruceña como Ignacia Ceballos Taborga, que obviamente va a representar, y ella se dice que es la madre del soldado boliviano, ¿no es cierto? Ahí tiene una cruz roja, es un retrato, porque ella va a jugar un rol importantísimo en la Guerra del Pacífico al auxiliar a todos los soldados, ¿no? A todos los soldados heridos, por supuesto. Es interesante ver también eso que rescatamos. Si quieren, esta parte que tenemos es un poco más histórico, ¿no? Tenemos otras también que es al día de hoy, si quieren, últimas décadas, si quieren, última mitad de siglo, podríamos llamar 50 años aproximadamente, en el que obviamente tú ya tienes una concepción del mar, ¿no es cierto? Ya el mar obviamente en cuanto a la cesión se realiza en 1904 con el territorio, pero nunca se renuncia al mar. Y eso tú vas a ver desde 1910 cuando Daniel Sánchez Bustamante va a mandar un memorándum a las cancillerías o legaciones, si quieres en esa época serían las embajadas de Chile y del Perú, proponiendo algo, que el destino de Tacna y Arica, que no se había definido, más allá de que el Tratado de Ancón de 1883 decía que 10 años después, es decir, en 1893, se iba a definir mediante un plebiscito. ¿Qué te decía Sánchez Bustamante? Por cierto, el abuelo de Sánchez de Lozada, ¿no? Nuestro expresidente, te decía, en lugar de que suceda eso, ¿por qué no pasan esos dos territorios a Bolivia? Y se reintegra obviamente el mar a Bolivia, ¿no? Claro, Chile no va a negar, Perú lo va a negar directamente, y desde ahí van a haber varios intentos, entre los más importantes, 1920, podríamos hablar, ok, Emilio Bello Codecido, que va a firmar y demás, la Liga de las Naciones, ahí va a haber ciertos compromisos. Luego de eso, 1926, el canciller, bueno, no es el canciller, el secretario de Estado, en honor a la verdad, Kellogg, de Estados Unidos, va a hacer una propuesta similar. Otra vez, Chile no lo va a negar, Perú sí. Luego podríamos hablar de 1950, hay otros intermedios, pero estoy hablando de los importantes con la intercambio de las cartas reversales. Podemos hablar obviamente de 1975, Charaña, que todos han escuchado de Charaña. Y obviamente cuando surge el nacionalismo, y mucho más en nuestra época, va a surgir también esto, ¿no? Este tema, el retornar al mar. Y aquí hay un fresco, ¿no? Que por ejemplo se planteaba, miren, si ustedes leen, dice la prensa, ¿no? De la prensa, es sacado de un blog, y básicamente, ¿qué te muestra? El mar, hacia ahí, hacia eso apuntamos. Y miren los rasgos, claro, más indígenas, ¿no? No, esto claramente no es de una época liberal ni nada, es de las últimas décadas, sin duda alguna. Un boliviano, sí, un boliviano, señalando hacia el mar. Y ahí está que un cóndor, ¿no? Que representa obviamente mucho a nuestra nación, y un sol que no podemos perder de vista ese sol, porque claro, ahí está el progreso, ahí está iluminado, y el mar nos pertenece por derecho, decía, ¿no es cierto? Recuperarlo es un deber, y más o menos va por lo mismo. Y sostiene un barco. Hacia ahí tenemos que dirigirnos. Ya tenemos nuestro barco. Vamos obviamente hacia el punto S, el sol, ¿sí? El punto luminoso, donde va a haber progreso, el mar. ¿Ven? Entonces ya vamos planteando. Hay uno que es conocidísimo, ¿sí? Y si ustedes tienen la oportunidad, la noche de museos han abierto Cancillería, no sé si han abierto esta parte, yo imagino que sí. Se llama La Marmolera, la puerta grande de entrada, donde usualmente solo se abre para el tema de recibir embajadores, otras autoridades y demás. Y ahí hay un mural que va a ser obsequiado por Miguel Alandia Pantoja, que lo va a desarrollar en el 63. Y es una alegoría al mar boliviano, así se llama. Hacia el mar también lo denominan, ¿no? Donde tú ves nuevamente, ¿no? El rol de ese indígena con su pututu, aquí están las montañas, el macizo andino, diría Jaime Mendoza, y todos apuntando hacia dónde, hacia el mar. El mar es progreso, el mar es dicha, el mar lo es todo. Entonces ya vas planteando desde esa perspectiva, ¿no? Que es súper interesante. Y es uno de los murales más conocidos, ¿no es cierto? Y más imponentes que se puede ver, sobre todo cuando lo ves en persona. Aquí tenemos solo una imagen, pero básicamente te está mostrando eso. Entonces el arte te va a responder así. El arte va a responder obviamente también al discurso que se maneja desde siempre de que no hemos renunciado a nuestro mar. El mar siempre va a estar orientado, ¿no? En cuanto a política exterior y demás, algo importantísimo. Y claro, un clásico este. Un Eduardo Baroa,
nuestro héroe de Calama, obviamente con su bandera adelante, victorioso, firme, yendo hacia adelante a conquistar nuevamente el tema del mar, ¿no? Que muchos lo han copiado o lo han manejado. Me ha gustado ver, hemos ido hace un par de meses con mi curso de Historia Económica de Bolivia de la Católica al litoral boliviano, al Museo del Litoral Boliviano, quiero decirles, no al litoral, no hemos hecho el viaje todavía. Pero en este museo había un salón donde mostraban, digamos, las pinturas de lo que habían hecho algunos niños de colegio. Y era interesante cómo esto lo manejaban, por ejemplo, le ponían a Eduardo Baroa acá con una máscara de Batman, ¿no? O sea, llama la atención, ¿no? O sea, cómo se va mezclando, es un superhéroe también, que él te va apuntando. Es interesante ver esto, porque aquí, digamos, por acá te está diciendo, ese es el camino, vamos por allá, firmes, y no vamos a renunciar. Aparte de que te muestra lo que ya hemos dicho, ¿no? El tema obviamente histórico, las pinturas en específico. Y también hay otras, y yo quiero que vean también ese tema, que va a dar un poco más el campo hacia dónde. Ese es un mural que se pinta en La Haya, antes del fallo. Es un colectivo chileno que va a realizar eso, donde obviamente te está mostrando, ¿sí? Una, una mapuche entregando, ¿no es cierto?, su barquito y el mar, ¿no es cierto?, hacia los bolivianos. Y obviamente el cóndor de por medio. Y bueno, eso puede también reflejarte lo que se ha manejado durante los últimos años, las últimas décadas, que es la diplomacia de los pueblos, ¿no? Que los pueblos pueden llegar a un acuerdo, conciliar nuevamente. Entonces, el arte también te está capturando eso, ¿no? Este tema, que es súper interesante. Y como les decía, hay otra corriente que ya va más al lamento boliviano, ¿no? Esa nostalgia que plantean, ¿no? Muchos, esa tristeza, eso de que estamos, nos alejamos de nuestro mar y lo enfocas desde esta perspectiva. Esa también es una clásica que también he visto reflejada, como les decía, en esas pinturas que esos niños habían hecho en el Museo del Litoral y que es súper interesante ver, ¿no? Básicamente, un mar llorando, añorando obviamente a su Bolivia y Bolivia a su mar. Lamento, nada más, lamentarse. Y una que me ha llamado la atención, por eso he sacado foto, y miren cómo he aprovechado, porque ahora lo puedo exponer, y lo hago famoso al estudiante, Gabriel Ignacio Gutiérrez, que ha denominado esta arte, es un niño, ustedes pueden leer, de cuarto de primaria de la Unidad Educativa de Naciones Unidas, que te he planteado esto y me llamó mucho la atención porque no era una copia, obviamente, del internet, lo que hemos visto y demás. Era lágrimas de esperanza, ¿no? ¿Y qué ves ahí? Tú ves, digamos, cómo en los ojos de los niños está el mar. Un barco boliviano y una lágrima. Añorando. Añoranza, nada más. Lamento, claro. Y tú te preguntas, entonces, ¿cómo enseñamos este tema, no es cierto?, en colegios y volvemos a la educación y la memoria colectiva, que es súper interesante y que entra por el arte, sin duda alguna. Aquí permítanme, por favor, hacer una propaganda. El año pasado, con Amanda Lurralde, que está por ahí conectada, hemos hecho un estudio sobre la guerra del Chaco, ¿no? Y la memoria colectiva. Y la conclusión es de que, claro, se aprende mucho más o queda más en la memoria de la sociedad cuando se plantea en este tema de arte, sin más allá de que te vaya describiendo, te vaya contando, queda mucho más en la memoria estos temas. Y claro, ¿no? Entonces tú puedes decir derrotismo, victimizarse, probablemente también vaya por ahí, ¿no? Y podemos discutir mucho más luego en la ronda de conversación. Esa es la parte de pintura. Podríamos hablar de muchas más. He encontrado las principales para no extenderme demasiado. Escultura. A ver, la segunda bella arte. ¿Qué encuentras? No, yo no puedo, pues, evitar plantear a un Eduardo Baroa firme, ¿sí? La Plaza Baroa, todos los que viven en La Paz conocen este monumento que se va a inaugurar en 1952. Justamente va a coincidir con la repatriación de los restos de Eduardo Baroa que nosotros vemos cada 22 de marzo sacar de la iglesia de San Francisco y transportarla hasta precisamente esta plaza, donde tú ves obviamente una Baroa desafiante, si quieres. Claro, no está parado ni nada porque está en sus últimos momentos, con fusil en mano, y un dedo que te dice la historia que era desproporcional este dedo. Este índice inicialmente era mucho más grande, pero se le ha pedido al autor, ¿sí?, de la obra que lo vaya disminuyendo. Pero este dedo es el dedo acusador. Si ustedes van a identificar claramente que apunta hacia qué, hacia Chile. Dice, ese es el usurpador, ese es el que nos ha quitado el mar, ¿no? Es súper interesante también ver eso.
Ahora, ¿es el único monumento? No, hay muchos monumentos en todos los departamentos. Eduardo Baroa, a veces parado, a veces en una posición similar, otras solo un busto. Yo he sacado algunas, otra que podemos ver, y los que viven en La Paz seguramente han ido a Copacabana y ya han tenido que cruzar el lago en Tiquina, y tú vas a encontrar esto, ¿no? Vas a encontrar este Eduardo Baroa que también va señalando, claro, ya no hacia Chile, sino vamos, ¿no? Hacia allá, a retomar. Claro, en sus últimos momentos de vida, por eso está pues echado, no está parado. Y aquí como obviamente le guardan respeto todos los héroes. Entonces es interesante ver, bueno, la aviación, que llama la atención, ¿no? Para nuestra época, el, la Armada Boliviana, aquí el oficial de la Armada Boliviana, el Colorado de Bolivia con su pabellón, junto con un niño, podríamos decir, y una mujer indígena con su bebé, ¿no? Y Bolivia reclama su salida al mar. Y al otro lado, si ustedes han ido, van a ver al Colorado de Bolivia enfrentándose a un chileno, ¿no? También lo planteas de esa manera. El héroe, sin duda alguna, Eduardo Baroa, pero no es el único. Si tú vas a la Plaza Cobija en Cochabamba, también es interesante ver esto. Una mujer. Tú me dirás Genoveva Ríos. No te plantean como Genoveva Ríos, sino una mujer, ¿sí? Una niña agarrada a su bandera, viendo al horizonte, obviamente, el tema del mar. Otra vez, ¿no? O sea, esperando, viendo qué pasa con el mar. Interesante también lo que se desarrolla en Oruro, ¿no? En la Plaza Litoral en Oruro, tú vas a tener aquí un mural donde aquí está obviamente el tema de la batalla de Tacna. Aquí tienes obviamente los soldados victoriosos y ese barco que otra vez te refleja el tema del mar, volver al mar. Tenemos este tema. El monumento a las Rabonas, también que está en Oruro, que es súper interesante porque aquí ves lo que ya hemos mencionado, ¿no? Y es interesante ver cómo están con sus alas, como ángeles, pero también con sus polleras y con su bandera. Al lado el cóndor, que obviamente siempre es el ave, nuestra ave, ¿no es cierto? Está en nuestro escudo y demás, protegiendo a todos, defendiendo, no solo auxiliando al soldado boliviano, sino con un rol más activo. Es súper interesante también ver esto, ¿no? ¿Qué más tenemos? El famoso Colorado de Bolivia, que sinceramente este monumento, no sé dónde está en ese momento, eso estaba en la plaza del obelisco en La Paz, ahora está el soldado caído nuevamente, pero básicamente en pie de lucha, con tu pabellón, yendo a luchar, obviamente con tu fusil, listo para vencer al invasor. Básicamente esa es la idea, ¿no? Eso es lo que tenemos en cuanto a la escultura. Como les digo, es súper interesante cómo vas manejando, vas exaltando la heroicidad de muchos, y a mí me llama mucho la atención esta, ¿no? Y la verdad es que es súper interesante ver el tema de la Rabona. Tercera, tú miras, no existe arquitectura así, está en la memoria colectiva y no es casualidad, más allá de que inicialmente lo han llamado el Titanic boliviano y demás, los famosos cholets. Entonces hay uno del barco, ¿no? Uno como barco. Entonces ahí tú ves, digamos, la idea. Y claro, cuando tú preguntabas, o en realidad los periodistas preguntaban, al arquitecto y demás, te decía, claro, lo queremos estrenar para el Día del Mar, ¿no? Para ver el tema del barco. Y otra vez, el barco, buscar. Entonces, el tema del mar está más, ¿cómo les digo? Es más profundo el análisis en el psique, digamos, del boliviano de lo que podríamos esperar. Y aquí podemos identificar también esto. En cuanto a música, tengo mucho más. Sofía, ¿me vas a confirmar si se escucha la música, por favor? Y si no, lo volvemos a ver y vamos planteando. Inicialmente sí se debería escuchar. Y claro, todos han escuchado a Pedro Telmo y aquí también vamos a dividir. Hay varios elementos que podríamos identificar. Aquí está un mar más romantizado, ¿no es cierto? De volver al mar, también típico de los artistas. Y lo planteo a continuación para escuchar simplemente un poco. Denme un minuto, por favor. Voy a salir un segundo para deshacerme del puntero. Ahora sí. A ver. Yo quiero un mar y quiero igual su corazón aprisionado. Se escucha, pero un poquito bajo. Ya. Y esta canción de enamorado, yo quiero un mar para Bolivia. Bueno, no me van a obligar a cantar, ¿no? Todos conocen, obviamente, el Yo quiero un mar. Denme un minuto, voy a aumentar el volumen a ver si ahí funciona, si funciona de esa manera. Entonces, ¿qué es lo que ves acá? Un mar romantizado, yo quiero un mar azul, su corazón aprisionado, ¿no es cierto? Ya te va identificando varios elementos que todos conocen esta canción.
insignia, pero hay otras que te van a plantear, me dicen si se escucha mejor. Por ejemplo, Luis Rico, ¿no? Que te hace el mar nuestro de cada día y te va a identificar y te va a relatar la historia, qué es lo que sucede. He sacado un fragmento también, ¿no? No quiero, digamos, que escuchemos los 8 minutos o 10 minutos, algunos segundos para comprender y entender la letra nada más. A ver, un minuto. He puesto mal el clic. Ahora sí. Montado en blanco encarada, Chile ambiciones desata. Y en todo amenazador invade Antofagasta. Y con Ladislao Cabrera como una llama se inflama. Organiza la defensa de nuestra patria en Calama. Y bueno, y podemos continuar y te hace perfecto, Sofi. Entonces hacemos todo un análisis y bueno, Luis Rico te va relatando, ¿no? En primera instancia es una declamación que parte desde 1842, pero es interesante cómo el arte te captura también este tema de la historia. Todo lo que les he relatado te plantea así. ¿Sucedió así? Claro que sí, montado en blanco encalada. Uno de los grandes acorazados, ¿no es cierto?, de Chile, que manda a construir una década antes, fines de la década de los 60 del siglo XIX, principios de los 70, va a mandar a construir el Blanco Encalada y el Cochrane. Bueno, te mencioné eso, ¿no? Y claro, Luis Rico presta atención sobre todo a la defensa de Calama, ¿no? Y hace mención a Ladislao Cabrera y demás. Es interesante cómo se captura entonces el tema de historia. Igual, me adelanto al séptimo arte, tengo que hablar de Amargo Mar, que hace algo similar. Luego, otra vez, algo, miren, llamando más, digamos, no les voy a decir el tema, digamos, de derrotista, pero sí nostálgico, bastante nostálgico, como la canción que tenemos de Zulma Yugar, ¿no? También tengo aquí un fragmento. Háblame del mar, marinero. Dime si es verdad lo que dicen de él. Desde mi ventana no puedo yo verlo. Desde mi Bolivia el mar no se ve. Claro, como les digo, ¿no? O sea, como desde el dolor, desde que extraño, desde la nostalgia, dicen que el barco navega enamorado del mar, sigue la letra, ¿no? Yo no puedo ver eso, te dice, ¿no? En pocas palabras, nosotros estamos lejos, nos han quitado el mar, como les digo, nostalgia, ¿no? También te captura esto, ¿no? Zulma Yugar. Otra canción que es súper interesante, porque aquí hay un mix, obviamente una versión donde solo está Zulma Yugar, y hay otro que es el mix, y van a escuchar porque es con un rapero. Entonces, esta sinceramente no lo conocía, gracias a la pequeña investigación que he hecho para esta presentación, he podido identificar y lo comparto con ustedes. Me dirijo a chilenos, personas simples como yo, no a políticos ni militares de cerrado corazón, ni hablar de los chilenos más prominentes, porque si esto dependiera de Allende, de Neruda, de Víctor, de Nicanor o Violeta, la injusticia no sería más que historia absurda, historia obsoleta, morir en forma de marea alta y a retornar al mar que tanto, tanto, tanto nos hace falta. Y claro, te habla acá de qué, de los intereses, ¿no? De intereses de los oligarcas, de los que manejan. Si dependiera de los pueblos, eso sería más fácil. Conectado con el mural de La Haya que hemos visto anteriormente, ¿no? Entonces aquí va con otro discurso que también es interesante ver, la diplomacia de los pueblos. Y por supuesto, te menciona muchas personas, te menciona un Salvador Allende, que claro, ha estado a favor, eso te dice la historia. En realidad, Néstor Taboada Terán, un periodista boliviano, de dar mar para Bolivia, artistas reconocidos como Pablo Neruda o la misma Violeta Parra, que de hecho contestaba el teléfono diciendo mar para Bolivia, sí, hasta ese nivel. Y dice, claro, si dependiera de ellos, de realmente los que son sensibles a todo este tema, ya podríamos solucionar este problema. Pero no se puede, lamentablemente, ¿no? Por ahí va. Y ya vamos, ¿sí? Y esto va a responder mucho, digamos, a la demanda marítima que se va a hacer en La Haya, y vamos a ver, ya, enfrentar pues a Chile, ¿no? ¿Y cómo vamos a enfrentar? Entonces, obviamente, si ustedes se han dado cuenta que no estoy diciendo que estoy dejando pasar por alto, pero ustedes conocen ya la marcha naval, ¿no? La canción Antofagasta, el himno a Baroa, que no estoy incluyendo, pero hay una, por ejemplo, que es la canción Al Mar, que va a ir, obviamente, orientándose más adelante hacia una marcha, ¿no? Una marcha.
que es esta. Mi país quiere volver a lo que nos fue. En sus aguas navegar con la bella tricolor. Boliviano soy también, un hermoso día lograr que si el mar es un derecho, recupera un derecho. Y continúa, ¿no? Y ahí de fondo, obviamente, está el tema de el mar, ¿no? El mar, recuperar el mar. Y obviamente se rescata esa frase que mantienen, obviamente, las Fuerzas Armadas de Bolivia y se maneja sobre todo desde la época de dictaduras militares, ¿no? Y del nacionalismo. El mar nos pertenece por derecho, recuperarlo es un deber. Claro, responde a la época, ¿no? Más firme, más confrontadora, no nostálgica como otras, o conciliadora como hemos visto con el rapero. Estamos yendo de frente, ¿no? Ahí va Enrique Ulloa. O este de Calamarca también, que se va a volver marcha más adelante, que es un mar añorado que vas a ver, ¿no? Mar querido, mar soñado, cuando miraré tus olas, vuelve ya la patria querida. Más de un siglo estás contigo. Le contaré a los niños que detrás de las montañas me perdiste en un conflicto por la ambición de hombre ciego. Encontraremos la paz de este mundo, el progreso de los pueblos, unirá a toda Bolivia. Unidad, te habla de unidad esta canción. Un mar querido, un mar añorado, que te ha quitado por intereses externos. Claro, responde al discurso de últimos años que te dice, claro, los ingleses, capitales ingleses, los intereses han llevado a que dos pueblos se enfrenten. Responde a eso también, sin duda alguna, ¿no? Y llama la atención también cómo tú incluyes ya más lo indígena, si tú ves acá, claro, es Calamarca, tú ves los cerros, las montañas, desde el macizo andino, igual que la obra de Alandia Pantoja, ¿no es cierto?, que habíamos visto, y también es interesante ver que antes de esto, sí, en estas canciones, ya plantean, digamos, el tema de los aymaras, que están, digamos, obviamente con las tarqueadas y demás, y luego entra esto, ¿no? Y luego de esto entran los militares, ¿sí? Esto se vuelve, digamos, si ustedes ven, digamos, todo este fragmento y demás, vas a ver también que eso se vuelve una marcha, y ahí ya comienzas a ver a quién cantar esto, como una marcha, a los Colorados de Bolivia. Entonces vamos ese paso, ¿no? De lo civil también a lo militar. Es súper interesante ver este clip. Y el último, para no aburrirlos en el tema de música, es este que se ha conformado por varios artistas, ¿no? Más o menos 2015 y demás, se lanza, que se llama Mar para Bolivia. El regreso a ese mar, a ese litoral, y va con la época de la, obviamente, quiero decir con la Haya, ¿no es cierto? Con la demanda de Bolivia a la Haya, está orientado a eso, ¿no? Entonces tú también puedes identificar otra vez, un mar añorado. Unos confrontan, otros concilian y otros simplemente añoran. Danza, ¿hay danza? No, no, todavía no hay respecto al mar. Si no hay una danza del mar, que tú vas a ver entradas folclóricas ni nada, al menos yo no conozco. Pero lo que sí se puede ver es, digamos, cómo se ha tratado de incorporar a nuestras danzas folclóricas este tema. Y tengo dos para mostrarles nada más. Este que me llamó la atención, que es una morenada, Mar para Bolivia, relativamente reciente, y se los muestro a continuación. Triste luz que llevo en mi vida, esperanza de tenerla. Tibia luz que siento en mi alma, la esperanza de tenerla. Sueño que escucho las olas, las playas de nuestro litoral. Niños con su alegría jueguen en las playas con libertad. Desde lo más alto quiero gritar, queremos marcar a Bolivia. Mar para Bolivia.
¿no? Reclamas mar para Bolivia, que los niños vuelvan a jugar en el mar, en nuestra playa, ¿no? Entonces lo planteamos de esa manera. Aquí está, ¿sí? Una morenada y la cueca claramente, ¿no? Que he sacado acá de un ballet folclórico, Canaguarita, de Juan Enrique Jurado, que también se baila mucho, no solo se escucha. Que el mundo escuche mi voz, nada me hará declinar. Pido justicia, señores, que Bolivia vuelva al mar. Ahí, ¿no? No creo que mencionar mucho más. El grito de una verdad, creo que el nombre lo dice todo. Justicia, Bolivia, que vuelva al mar. Literatura, también existe, también existe. No puedo evitar hablar de una obra de teatro, Guano Maldito, que seguramente muchos de ustedes lo han leído, tal vez lo han interpretado, de Joaquín Aguirre Lavallén, que no te habla per se de la Guerra del Pacífico, sino de años antes. Y claro, te menciona cuál ha sido la causa de la Guerra del Pacífico, tema económico, de recursos económicos. Guano, ¿sí? Inicialmente, y bueno, posteriormente el salitre. Eso está obviamente más ambientado una década antes, por eso ven ahí a Melgarejo. Y me gusta este fragmento que se los menciono, obviamente, y te dice esto, ¿no? Más de 2000 barcos cargados de guano se movían al soplo de la brisa del mar. Semejante movimiento de mierda no tenía que envidiar al de los actuales barcos petroleros, porque esa era la riqueza. Vendíamos estiércol, y eso es lo que te va a llevar a todas las complicaciones con Chile, que hemos visto en los antecedentes, que obviamente va a resultar en la Guerra del Pacífico. Eso también lo vemos aquí con total claridad. Es súper interesante cómo lo menciona y lo identifica el autor, Joaquín Aguirre Lavallén, por si les interesa leerlo. Luego, una primera obra cuando Alcides Arguedas tenía 24 años, Pisagua. Él dice un intento de novela, pero es bastante interesante, se los recomiendo también, en el cual yo voy a cerrar con esta parte, ¿no? Donde aquí te muestra el rol del soldado boliviano, cómo se lo concibe desde el arte, desde la literatura. Con esto cierra la obra. Te dice, viva Bolivia. Están en Pisagua, por si acaso, defendiendo, obviamente, ¿se acuerdan? Hasta, obviamente, el pecho, el mar, defendiendo Pisagua, un territorio peruano, por cierto. Y llega así, viva Bolivia, gritó cuando éstas imprimieron, las olas, quiere decir, un beso amargo en sus labios. Grito que fue contestado por una descarga que, interrumpiendo ese silencio augusto, levantó en su redor una lluvia de agua. Se le vio agitar la bandera con un estremecimiento de muerte abrazado a su bandera, y enseguida desaparecer en el soberbio elemento. Las olas, al cerrarse encima su cabeza, recogieron un grito solemne y extraño. A la vez, ¡viva vos, Sara! Sara era su amada, ¿ok? Entonces ahí tiene la conjunción, ¿no? El amor a su patria y obviamente la amada que tiene ahí, ¿no? En la mente. Al nombre de su patria unía el del ser que más había querido en el mundo. Y así termina la obra, ¿no? Muere el personaje principal. Lamento termina de arruinarles si ustedes querían leer, pero igual es súper interesante leer más allá de este final. Luego, yo tengo un poco Óscar Cerruto, importantísimo, con Patria de Sal Cautiva, que también han escuchado seguramente un cantar que sale en 1958, que es cortito y te dice eso. Mi patria tiene montañas, no mar, olas de trigo y trigales, no mar, espuma azules los pinares, no mar, cielos de esmalte fundido, no mar, y el coro ronco del viento, sin mar. Nostalgia pura, ¿no? Tenemos todo, pero no tenemos mar. Eso te está diciendo Cerruto. Y tiene muchas más, por si acaso, yo estoy sacando la principal, porque te habla obviamente del tema histórico, Avaroa, el tema de los colorados y demás, ¿no? Se los recomiendo también. Ahora, si quieren ver un poco también lo escrito, es interesante ver que en 1879 está la portada del Comercio, que un 28 de febrero, si la memoria no me falla, sale la edición acá y te dice, ¿no? Que Antofagasta había sido invadido por los chilenos. Y ahí hay varias, obviamente, literaturas, una columna que es interesante de quien firmaba como el bachiller Paulino, ese era su seudónimo. Y es interesante cómo escribía, ¿no? Y bueno, yo quiero rescatar solo esta parte, se los leo. Dice, más vale la muerte con honra que la vida con ignominia. La venganza tarde o temprano se levanta inflexible de la gloria de las tumbas. No somos débiles porque la causa de Bolivia es la causa de la justicia. Si la América nos abandona, la civilización nos protegerá. Si la justicia de los hombres nos abandona, la justicia de Dios nos defenderá. La patria nos impone el sacrificio y no hay que preguntar sino cuál es el camino del deber. Helo aquí, guerra, muerte, muerte y honra, muerte y laureles de gloria.
Chile es asesino y ladrón público, Bolivia es su víctima. Primero la vida, pero la vida del honor, la vida del alma, la vida de la patria. Hará época en el siglo XIX, siglo de la civilización, la estupenda barbarie, el gran crimen de Chile. Ah, no puedo más. Lágrimas de indignación y venganza negan mi pluma. Cuando las armas suenan, las musas callan. Y así cierran, ¿no? Bachiller Paulino. En esa misma edición, obviamente, que podemos analizar y demás. La respuesta al tema del mar. Otro elemento que quiero que veamos, ¿sí? A ver, podemos ver el tema este de a las armas. Bolivianos, el pérfido chileno, ¿no es cierto?, sentó su planta inmunda en las regiones que deben a la mar su nombre. Lleno de rabia, el corazón ruge y se agita al escuchar, aquí está mal escrito, los ecos que Occidente y Sud envían a nosotros. ¿Pueden los nobles corazones que laten en los pechos bolivianos soportar esta afrenta? La maldita hueste de la nación, que es vilipendio de nuestra libre América, demente quiere ultrajar nuestra vivaz enseña, guida por insanos pensamientos de efímera grandeza que siniestra ambición le dicta osada, produciendo infernal, funesto incendio en su marchito corazón mercante. Chile, ramera vil entre las grandes repúblicas que habitan a las faldas de los gigantes Andes. Y pues que anhela espléndidos dechos, arrebatamos esa Chile ingrata, encuentra en nuestros mares fría tumba, de José David Berríos, ¿no? Y una última de notas locales que ustedes ven acá, digamos, para identificar cómo se va a responder, del bachiller Paulino, que llama la atención cómo responde, dice, ¿no? Según verán nuestros abonados, dice a los lectores, el estimable e ilustrado folletinista da tregua a la peñola para empuñar el rifle e ir a conquistar a una linda chilena para dar numerosos hijos a Bolivia. Hacen votos porque así sea. El campechano bachiller bien merece ser amado por la más apuesta doncella del Mapocho. ¡Hurra, señor Paulino, adelante! Y todos en pie de guerra, ¿no? Incluso así de manera irónica y sarcástica. Y las últimas dos que quiero mostrarles sobre este tema de Roberto Prudencio Romesín, que se menciona mucho, un filósofo, en realidad boliviano, que dice, nosotros hemos hecho, ¿sí? Una especie de religión del mar, un culto nacional que da identidad a nuestra historia. A ningún país le es tan preciada la cosa como al nuestro. Para unos es riqueza y es poder, para el nuestro es ideal, para otros es un jirón de tierra, con J, por cierto. Para el nuestro es un jirón del alma. Pero como el mar ha dejado de estar delante de nosotros, ahora está dentro de nosotros, que te muestra con total claridad, ¿no? La situación que vivimos y demás. O esta de Porfirio Díaz Machicado, también un escritor boliviano. La patria está envejeciendo con los labios secos, que ya te muestra otra vez, ¿no? Esa nostalgia, eso de que vamos a poder algún momento retornar al mar. Y una cantata que también muchos niños lo van a plantear, así cortita, que es parte en rojo, amarillo y verde, o también cantata al rojo, amarillo y verde, de Orlando Rojas, y está interpretada por Alfredo Rivera. Patria, patria es la tea de Murillo, la fortaleza de Amaroa, la entereza apasionada de Juana Zurduy de Padilla. Patria es pensar 365 días al año en recuperar el mar cautivo. No renunciamos, eso te está diciendo. 365 días al año. Muy similar o muy en línea con lo que plantea Sofía al principio de ese mensaje de Panamericana, ¿no? Que te plantea. Y para terminar, para no aburrirlos, el séptimo arte. El séptimo arte, obviamente, y me gusta mucho y voy a resaltar cómo el grupo de En Democracia ha resaltado también esto hace unos días de Amargo Mar, ¿no? De 1984, una gran película de Antonio Eguino, donde va a buscar, obviamente, reflejar históricamente, se va a ver hacer un análisis al respecto, si la memoria no me falla, de la obra de Edgar Oblitas, es en el que se va a basar para escribir esto, ¿no? La historia secreta de la Guerra del Pacífico, en la cual obviamente te va a mencionar el tema de la invasión, como también te dice, ¿no es cierto? Ustedes los invito a que vean la página de En Democracia de Facebook. Te dice, claro, humaniza, sí, humaniza porque ya estás viendo de frente, ¿no? De cerca a algunos actores y qué es lo que sucede. Eso también se relata, por si acaso, en el diario del Comercio. Tengo un pequeño fragmento de Amargo Mar que lo planteo. Excelentísimo presidente Das, graves y terribles noticias debo transmitir. El
11 de febrero, tropas chilenas ocuparon nuestro puerto de Antofagasta. En ese ciego día, de eterna memoria para los pastos de toda América, la escuadra chilena, sin declaratoria de guerra, desembarcó 800 hombres armados desde los Calada y Lord Cochrane. Ciudadanos bolivianos que acaban de llegar en el vapor Amazonas me hicieron este relato del infame asalto. Los rotos, apoyados por sus sayones, maltrataron y escarnecieron a las autoridades, ultrajando a la población boliviana sin perdonar aún a las mujeres. Los agresores, en un acto de piratería, asaltaron la prefectura de Antofagasta. Delincuentes chilenos se dieron al saqueo de las casas de comercio y los hogares de ciudadanos bolivianos. Todos los ciudadanos bolivianos fueron expulsados de Antofagasta. Dios salve a Bolivia. Cónsul en Tacna, Manuel Granier. Si me permiten, es interesante ver en este caso cómo rompes un mito, ¿no? Que te dicen que obviamente es muy romantizado, suena muy bien. Has mandado un chasqui y el chasqui va a correr, ¿no es cierto? Que era Goyi, ¿no es cierto? Y que va a llegar a dar el mensaje hasta la patria. No, fue de esa manera, como ustedes están viendo ahí, ¿no? Y esa mujer que baila, obviamente, la zamacueca sobre el escudo, es un reportaje, responde a un reportaje que se plantea en esa época, y su nombre era Irene Ríos, por cierto, ¿no? Entonces es interesante también cómo se plantea y refleja. Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Para cerrar este tema. Mediante el arte nosotros tenemos varias formas mediante las cuales se puede abarcar el tema del mar y la guerra del Pacífico y el enclaustramiento. Una primera confrontativa que vas a enfrentar, obviamente, así firme, mirando y viendo hacia ese es el camino, hay que retornar al mar. Hay otros que es un tono más nostálgico, que te dice obviamente, ay, el mar nuestro, ¿no es cierto? Era nuestro, lo extrañamos, añoramos, mar querido, mar soñado, ahí está el progreso, ahí está todo, pero mucho más que eso no es, casi un lamento boliviano, sí, una canción de Los Enanitos Verdes. Una tercera que es un poco más conciliadora, que no vemos tanto, pero en las últimas épocas, por ejemplo, con el rap que hemos visto o el mural en La Haya, digamos, de conciliar entre los pueblos y que en realidad es el problema, digamos, es de los gobernantes que no pueden lograr un acuerdo, pero entre los pueblos sí vamos a poder lograr eso es interesante. Y tal vez un cuarto que vemos principalmente en las primeras pinturas, también acá con esta película, que es más histórico, ¿no? Que trata de responder, digamos, a qué es lo que ha sucedido realmente o lo que tenemos, obviamente, con base en los textos históricos. Y permítanme cerrar, por favor, con esto, ¿sí? Con esto, porque yo creo que la conclusión de todo lo plantea Roberto Prudencio Rumesín hace ya varias décadas. Y algo que no podemos negar es que el mar ha dejado de estar delante de nosotros, pero está dentro de nosotros, dentro de todos los bolivianos, y lo vemos en todas estas obras de arte que tenemos, desde, obviamente, pinturas hasta películas. Eso es todo por mi parte. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que claramente el arte sí nos trae al recuerdo una vez más estos momentos históricos que son tan importantes y creo que también es valioso recordar el arte desde, no desde esta narrativa de hemos perdido el mar y de nuevo todas estas narrativas relacionadas al victimismo, a la pérdida, de nuevo, ¿no? A esta narrativa que se ha instaurado, yo creo que desde lo que ha pasado en la Guerra del Pacífico, que más bien han habido muchísimos fallos adicionales y muchísimos intereses mucho más complejos, como
el tema arancelario, el tema de los tratados diplomáticos que muchas veces actualmente revisamos y decimos han estado pésimamente gestionados o de alguna otra forma, ¿no? Creo que es valioso de nuevo revisar y reconocer la historia y, y no centrarnos justamente en este papel de hemos perdido, estamos por debajo y de nuevo, ¿no? Hemos caído y todos estos simbolismos que se han ido instaurando a lo largo de la Guerra del Pacífico actualmente, ¿no? De hecho, se hace incluso hasta, se relaciona el fútbol con los temas del mar, digamos, ¿no? O sea, ay, pero todo perdemos, ¿no? O sea, de nuevo, estas narrativas que pueden ser incluso dañinas en cuanto a la construcción de un patriotismo, una identidad mucho más fuerte vinculada al tema nacional, que bueno, posteriormente con la Guerra del Chaco vamos a poder ver que va a ser el siguiente ciclo de este conversatorio. Aprovecho también para hacer propaganda de eso. eh, y creo que es necesario también visitar el arte relacionado a la Guerra del Pacífico. Creo que es muy interesante y todos los descubrimientos sobre música y sobre literatura, la verdad es que eh, son cosas que tal vez se dejan de lado y creo que el tema de la Guerra del Pacífico a veces se queda solamente en lo escolar y no se explora posteriormente y creo que es necesario, ¿no? Así vamos a darle la palabra también a las personas que se han podido conectar, a las personas que nos están viendo también en Facebook. Sé que aquí Gabu, parte del equipo de En Democracia, nos va a leer todas las preguntas e intervenciones que hayan en Facebook. Y aquí vamos a esperar a que las personas también puedan levantar la mano para encender el micrófono y hacer directamente la pregunta. Así que, bueno, Gabu, te doy la palabra. Gracias, Sofi. Bueno, también aprovechar para agradecerle al doctor Burgoa. Ha sido una exposición muy interesante. Eh, Tenemos dos comentarios en Facebook. Bueno, el primero se le respondió ya pidiendo los enlaces de las canciones que recomendó el doctor. Los vamos a estar compartiendo en los enlaces en nuestras historias de Instagram para que puedan así buscarlas. Y también tenemos una pregunta de Catalina Rodrigo que dice, ¿podría el arte convertirse en un acto de desobediencia frente al relato oficial de la Guerra del Pacífico? ¿Y qué riesgos o posibilidades abre eso para nuestra memoria colectiva? Creo que el arte siempre va a responder a eso, ¿no? Digamos, no te muestra, digamos, la versión oficial, pero es interesante ver que en el tema de la Guerra del Pacífico no hay pues un rechazo importante, ¿no? Digamos, no hay una confrontación al discurso oficial que se va a manejar. Es el sentir de los bolivianos que vamos a tener. Obviamente va a afectar la memoria colectiva. Ahora, lo que a mí me preocupa, y le soy sincero, es de que vayamos por el lado, lo que tú dices, Sofía, y es cierto, de la añoranza, del pesimismo, que claro, te ha marcado sin duda alguna. Pues hemos perdido, todo perdemos, ¿no? O sea, y ahí cambia. Y ahí también pues existe el discurso y tenía sentido en los 20 del siglo XX, valga la redundancia, ya cerca de los 30 de Daniel Salamanca. Te decía, Bolivia tiene que enfrentar, así como una persona para cuando muere tiene que pasar por el purgatorio, por los fuegos del infierno para purificarse y llegar al paraíso. Así Bolivia tiene que pasar por unos fuegos similares para llegar, ¿qué? Llegar nuevamente triunfante, bien ver hacia adelante de frente. Y claro, él identificaba, no va a causar la guerra como plantean muchos, pero él identificaba el conflicto del Chaco para eso, ¿no? Cuando era candidato, no cuando llega a la presidencia, hay que tener cuidado. Pero sí, por supuesto que nos va a marcar y el arte nos podría llevar más bien hacia otro punto, ¿no? De buscar, de conciliar en primera instancia. Yo también quiero resaltar cómo este arte te va a ayudar a remarcar la importancia de otros actores que tal vez no habíamos visto hasta el día de hoy, como las Rabonas, que han sido importantísimas y que se podría estudiar muchísimo más. Claro que sí, ¿no? Desde esa perspectiva. Ahora, un confrontar, desde mi perspectiva, ya, digamos, en Bolivia,
está dentro de nosotros y es parte de la nacionalidad boliviana el mar, no podemos sacarlo. Ahora es cómo manejarlo. Tampoco es renunciar, ¿eh? Porque hay otra corriente que te dice hay que renunciar. Yo no he visto arte que te diga, ok, se deja de lado y demás cuestiones, en absoluto. Pero sí es, digamos, manejarlo desde otra perspectiva, ¿no? Una perspectiva, y para eso necesitas, obviamente, y ya lo que ustedes escuchan con otros analistas, no quiero entrar mucho en el tema, pero una cancillería institucionalizada con gente capaz para poder negociar y aprovechar oportunidades que siempre van a existir en el futuro, ¿no? Perfecto. Bueno, en Facebook tenemos, no es una pregunta, es más eh, un comentario de Ignacio Díez Lacusna. Excelente presentación, muy necesaria investigación para entender la influencia de la demanda marítima en la cultura popular, para salir del victimismo y comprender la legitimidad del reclamo boliviano, persistente en múltiples manifestaciones artísticas. Realmente un gusto escuchar la detallada investigación del doctor Burgo. Eh, ese es un comentario más que recibimos en Facebook. No sé si tenemos alguna otra pregunta. Sí, Amanda. Podemos darle la palabra a Amanda y tenemos una pregunta también de Josué, que después de la intervención de Amanda la podemos hacer. No sé si así es mejor para usted, doctor, hacer muchas preguntas y después respondemos todas en bloque. Una a una mejor. Perfecto, entonces respondemos la de Facebook que acabo de leer, Gab. Bueno, era más un comentario, no tanto una pregunta, entonces podemos pasar Ah, a... le damos la palabra a Amanda. Sí, gracias. Buenas noches. No sé si se me escucha bien. Sí, escucha. Perfecto. Bueno, de igual manera quería agradecer la exposición. Creo que es un tema muy interesante, tal vez desde una perspectiva que no vemos muy a menudo. Y en este sentido, y tal vez un poco ligado a la pregunta que hacían previamente por Facebook, yo quería preguntar un poco como que, en su opinión, ¿por qué cree que el arte es tan importante para configurar, digamos, esta memoria histórica, este legado identitario tal vez que nos deja el mar como bolivianos? Y en este sentido, ¿cómo puede el arte reconfigurar tal vez este sentido de pertenencia territorial, de pertenencia identitaria de los bolivianos ante este enclaustramiento que tenemos? Y tal vez igual un poco comparándolo con otros conflictos, ¿no? Que tal vez no nos han dejado este legado identitario tan fuerte como, por decir, la guerra del Acre, puede ser. Bueno, Amanda, te voy a responder con el trabajo que hemos escrito el año pasado sobre la guerra del Chaco, ¿no? O sea, es importantísimo, digamos, con los estudios, hemos hecho encuestas, obviamente, en los jóvenes bolivianos y demás, que recuerdan de la guerra del Chaco. Y voy a llevar, digamos, la conclusión a la guerra del Pacífico. El arte es importantísimo, porque ¿qué te acuerdas más? ¿Te acuerdas más lo que tu profesor de historia te va a contar en una hora y media? Claro, depende cómo te lo cuenta. O los recursos que va a manejar. Tal vez te vas a acordar más ese fresco de Miguel Alandia Pantoja, ese indígena con rasgos indígenas apuntando hacia el mar, o una canción en específico, como claramente han identificado aquí las muchachas que están organizando, el de Panamericana, nuestra respuesta al usurpador, que por cierto han omitido ya esa parte en los últimos años. Volveremos a los puertos del progreso, ¿no? Entonces, claro que es importantísimo. Ahora, ¿por qué se recuerda tanto la guerra del Pacífico y no la guerra del Acre? Con el Acre has perdido parte de territorio, sí, un poco más incluso que la guerra del Pacífico, y eso también nos critican los chilenos, ¿no? ¿Por qué se acuerdan de eso y no acuerdan de los brasileños, de los paraguayos, de los argentinos, de lo que tú quieras? Te voy a responder, no soy el primero, muchos lo han dicho, entre esos Carlos Mesa. eh, con la guerra del Pacífico pierdes una cualidad, la cualidad marítima. Y ese es el trauma que tienes. Ya no tienes un acceso soberano. Y tú me dices, pero eso se sobrelleva con el tiempo. No, a diferencia de otros. Ok, el Acre. Perdemos goma, pero todavía tenemos goma en lo que ahora va a ser Pando, obviamente el norte de Beni. Entonces no va a ser tan traumático. Ok, genial. El Chaco, sí has perdido una parte del acceso, pero tienes todavía Puerto Bush, estoy hablando del río Paraguay, igual nuestro consuelo, ¿no es cierto? Te dicen, no hemos perdido la guerra porque los pozos petroleros quedan para Bolivia. Bueno, hemos perdido la guerra, ¿no? Entre nosotros, pero más allá de eso, queda y no te deja un trauma tan fuerte como el tema del mar. Y que tú lo ves al día de hoy, porque si tú analizas desde la perspectiva económica, muchos aquí son economistas y no me van a dejar mentir, tienes un efecto, pues partes en desventaja dentro de la globalización en la competencia por conquistar mercados internacionales importantes.
Entonces, desde ahí, obviamente, se va a mantener, ¿no? Esta narrativa y este trauma que podríamos denominar. Muchísimas gracias. No sé si, Amanda, tienes algún comentario más que quieras hacer. No, creo que eso es todo y bueno, sí creo que comparto la opinión del doctor y tal cual como él ha mencionado, hemos realizado una investigación al respecto el año pasado y creo que muchas veces cuando pensamos en la memoria histórica, pensamos más en algo, no sé, más psicológico, sociológico, y no lo vemos de manera tan tangible como lo ha demostrado ahora el doctor en el arte, que creo que es una de las formas más importantes de expresión que tenemos. Así que nada, otra vez agradecer la exposición. Perfecto. Igual, Josué Cortés nos deja una pregunta y dice, de cara al presente y futuro, ¿qué hacemos con el mar? Nos enseñan a odiar a Chile y parece que ya no hay vías para resolver eh, una vía soberana al mar. ¿Deberíamos rendirnos, buscar alternativas con Perú y el puerto de Chancay? El tema es de que son alternativas, complementarias. Entonces, mi posición, y muchos de ustedes conocen, de hecho discutíamos mucho contigo eso, Sofía, tal vez hace algunos años, no, y te tendría que responder con Eduardo Barroa, rendirme yo, no, no, rendirnos no, creo que no es una posibilidad, porque ya está dentro de nosotros, es parte de la política exterior boliviana, porque algo que se critica mucho es de que, Bolivia nunca tiene una política exterior a largo plazo, y es cierto parcialmente, pero si hay algo que no podemos negar es que en el tema del mar, sí se ha manejado, ¿no? Desde distintas aproximaciones. Y claro, después de 100 años, y tú puedes decir, y tiene total sentido lo que plantea Josué, ha pasado tanto tiempo. Ok, tiempo para una persona, pero para países no es tanto tiempo, primera instancia. Hay que buscar oportunidades, hay que prepararse y hay que buscar, obviamente, alguna solución, pero el tema va por la soberanía. Y claro, eso no significa, y en eso voy a estar de acuerdo, victimizarnos, que nos enseñen en el colegio, digamos, un odio hacia el otro, quien sea el otro, o además decir como esa pintura, ¿no? De ese niño de cuarto de primaria, o sea, perdedores, llorando, añorando y no hacer nada. Yo creo que tenemos que trabajar y prepararnos porque van a haber más aproximaciones, así como Charaña, así como 1950 o el mismo enfoque fresco de 1985, otras oportunidades en las que vamos a poder manejar eso. Y permíteme hacer una propaganda, otra vez. No he escrito un libro que es El juego inconcluso, que precisamente te menciona eso. Tiene que ver con teoría de juegos y cómo se puede manejar y hay momentos en los que probablemente podamos llegar o aproximarnos. Hemos estado algunas veces mucho más cerca que otros. Les reitero una vez más, eso no significa, obviamente, negarnos, lamentarnos y no hablar de libre tránsito, hacer cumplir el Tratado de 1904, sin duda alguna, el elemento de desviar el comercio por el Perú, pero el que tema también es costoso, ¿no? El tema de costos. ¿Qué es más fácil? ¿Cuál es la puerta natural de Bolivia? Arica. No hay dónde perderse al respecto. Algo que yo también debería complementar, y eso es lo que discutíamos contigo, Sofía, para que veas que tengo buena memoria, es el tema de la salida al Atlántico, que claro que es importante y es complementario. Necesitamos al día de hoy 300 millones de dólares, eso ha sacado el proyecto, para construir un puerto multipropósito, ¿dónde? Ahí en Puerto Bush, que es nuestra salida, gracias al Tratado de Petrópolis de 1903, hacia el río Paraguay, aprovechar esto, Paraguay-Paraná, y llegar obviamente hasta el Atlántico, ¿no? O manejar Canal Tamengo también, pero tienes que dragar para que sea útil todo el año y no solo una parte. Entonces tenemos opciones, pero creo que el tema del mar, respondiendo José, ¿qué hacemos con el mar? Hay que seguir trabajando y hay que seguir manejando ese tema sin victimizarse, ¿no? Que obviamente eso es lo que hay que evitar. Muchísimas gracias. Y también acotando justamente a la salida alternativa a través de Puerto Bush, yo creo que no solamente hace falta en pensar en estas alternativas, sino actuar oportunamente, ¿no? Brasil, de hecho, ya ha empezado, bueno, no ha empezado, ya ha terminado, de hecho, eh, toda una vía terrestre que lo conecta directamente con el sur. Sudamericano, justamente, ¿no? Uh Y -huh. de hecho, cuando ahora se le plantea, podemos hacer eh, un convenio conjunto con Paraguay, nos dicen, o sea, yo ya no lo necesito, ¿no? Y creo que ese también es un error
que hemos ido repitiendo a lo largo de la historia, que es la inoportunidad de las decisiones, ¿no? En el 2000, si no me equivoco, en el 2010, creo que era nuestra ventana de oportunidad más amplia, de hecho, para llevar a cabo este proyecto gigantesco, que además era, que iban a participar 3 países alrededor de esto, que nos iban a beneficiar profundamente. Y creo que también hay que considerar que la pérdida, bueno, y el enclaustramiento en el que nos encontramos, no hay que dejar de pelear porque no podemos hacerlo. Definitivamente es un perjuicio económico el que tenemos. Aprovechar la oportunidad que tenemos en cuanto a negociaciones que podemos hacer. De hecho, Perú también se vuelve una alternativa porque ha estado también involucrado en el conflicto de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y también es interesante revisar la historia de la Guerra del Pacífico desde la perspectiva peruana, ¿no? Perú, así como a nosotros nos enseñaron a odiar a los chilenos, a Perú también, ¿no? Entonces, ¿qué significa? ¿Qué simbolismos hay también detrás de esto? Las ventanas de oportunidades, una vez más, ¿no? Y creo que ese tal vez es el error más grande que hemos cometido a lo largo de todas las narrativas que se han ido contando a través de también los vagos acercamientos diplomáticos que hemos tenido para también romper esta narrativa, esta situación eh, comercial en la que nos encontramos, ¿no? Si me permite, Sofía, solo lo que tú dices, ¿no? Claro que hay un tema, digamos, en cuanto a la educación peruana, de que hay una animadversión hacia el chileno y tienes que generar confianzas, porque te deja un trauma Mm. mucho más fuerte en el tema del Perú. Ok, aquí se pierde la Sí, cualidad marítima, es verdad. pero en el tema del Perú estamos hablando de una invasión de aproximadamente 2 años que van a ocupar Lima y con todo lo que eso implica, ¿no? Con todo, no, no va a ser pues una invasión bonita, una ocupación de señor peruano pasa por acá, va a ser un saqueo de sus obras de arte, la ciudad de los virreyes va a ser, y muchas de esas obras de arte y demás, ¿no es cierto? El patrimonio de Lima todavía está en Santiago, ¿no? Entonces, claro Sí. que es un proceso de superación, pero claro, yo creo eso. Y bueno, no pues una canción de Coco Manto, porque no he identificado, pero lo recomiendo, ¿no? Que te dice que no reza el Papa por la paz mundial, si ve nuestro mapa sin el litoral, porque creo que es también la clave del éxito, llegar a un acuerdo. No es reivindicacionismo, no es volver y decir tenemos que volver por nuestros 120.000 kilómetros cuadrados, no. Pero un acceso Mm. soberano, ¿no es cierto? Ya sea mediante un enclave al norte de Arica o una situación similar. Y claro, también entre Perú y Chile se está manejando y se trata de superar ese tema de la desconfianza que existía desde siempre. Exactamente. Creo que no sé si en la sala tenemos una pregunta más. Si no, podemos también ir cerrando, reiterarles a todos que todas las recomendaciones del doctor Burgoa las vamos a tener linkeadas en nuestras redes sociales. No se olviden de revisitar también estos momentos históricos y celebrar de una manera, eh, y de celebrar con orgullo, ¿no? Los 200 años que tenemos como Bolivia y traigo a acotación lo que decía Sayuri, ¿no? Tenemos 200 años unidos, con muchos amagues de separarnos, pero algo nos mantiene juntos, ¿no? Entonces celebremos eso, celebremos que seguimos aquí. Es un año conflictivo, pero siempre es bueno recordar que hay algo por lo que luchar. En este caso hablamos de la guerra del Pacífico, de las alternativas, de la viabilidad del comercio exterior, de la importancia de reforzar también las relaciones diplomáticas que tenemos y por sobre todo no olvidarnos que estamos enclaustrados, no somos un mar, no somos un país que ha nacido sin mar y creo que es importante reforzar nuestra historia a través del arte y que tenemos un acercamiento mucho más amigable que leernos tal vez muchísimos libros, que es importante y es necesario, pero podemos hacerlo a través de estos recursos también. Agradecerle al doctor por el tiempo que nos ha brindado, por la dedicación en su presentación, por la excelencia en los datos y como siempre su predisposición
con este tipo de espacios y aprovecho también para hacerle la pregunta de qué le ha parecido a usted también este tipo de espacio, el tema de incluir también a la juventud en estos temas que tal vez poco se revisitan o poco tienen el espacio para dialogarlo. Así que le doy la palabra para ir cerrando. Es lo que te decía, ¿no? Al principio, decía todos, digamos, yo valoro mucho esos espacios porque realmente nos encerramos en otras perspectivas, no hablamos mucho de arte, y ya te digo, no es mi especialidad y hemos conversado mucho, pero y yo agradezco porque me han llevado a investigar un poco más el tema y a ver, yo conocía muchas canciones, pero La Morenada yo no la tenía clara, ¿no? Y demás, y claro, comprender cómo comprendemos desde una perspectiva tal vez ya no tanto económica, ni siquiera política, pero desde una perspectiva artística, ¿no? Que es súper interesante y conectada también con la sociología, porque hablamos de una memoria colectiva, la memoria histórica que dice Amanda, que es súper importante. Yo más bien los felicito y yo los motivo a seguir adelante, a llevar a cabo eso, tal vez más adelante incluso de manera presencial, para que haya una discusión más frente a frente, ¿no? Face to face, como dicen en inglés, que es más sabroso. Esperemos tener también esos espacios. Creo que las gestiones se tienen que hacer para que se pueda dar de esa manera. De nuevo, agradecerle y para nosotros también es muy importante revisitar la evolución del arte también a lo largo de estos 200 años, desde los momentos históricos que hemos tenido como país, porque también nos dan un reflejo de cómo contamos la historia, ¿no? Ujú. Es así que les agradezco a todos su participación en este conversatorio. Espero que puedan participar de los siguientes ciclos. Vamos a estar compartiendo toda la información pertinente en nuestras redes sociales. Y una vez más, agradecerle al doctor, agradecerle a Gabu, a Laura, porque son parte del equipo de En Democracia, y también a Mateo Calderón, quien ha sido el la parte intelectual detrás de estos conversatorios, quien ha gestionado el contacto con el doctor Burgoa. Así que esperamos verlos en los próximos eventos. Así que nos despedimos desde En Democracia. Esperamos que tengan un buen descanso. Muchas gracias. Hasta luego.